Llegamos al tercer bloque de Alfil TV, es momento de conversar con Martín Gil, intendente de Villa María y ex secretario de Obras Públicas de la Nación. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, bienvenido. Felipe, buenas noches, Daniel. Bueno, la primera pregunta, desde luego, está dirigida a saber cómo viviste, qué te generaron las fuertísimas imágenes que se conocieron ayer por la noche y también qué reflexión crees que debería sacar el sistema político a partir de este episodio tan grave institucionalmente. Bueno, primero lo definiste vos. Para mí es el hecho de mayor gravedad institucional desde el retorno a la democracia en el 83. El siglo XX nos marcó con la violencia política como casi un continuum. Lo vamos a encontrar en distintos momentos, hasta que el Estado mismo ejerce esa violencia en el golpe del 76 al 83. A partir de ahí, en estos 40 años, los argentinos hemos podido, con todas las dificultades, construir una democracia que aspira a consolidarse el año que viene en las 4 décadas ininterrumpidas. Este es el hecho de mayor gravedad institucional. Y debo confesarte que cuando vi las primeras imágenes, estábamos en una actividad, me pareció un evento que por supuesto me generó preocupación por lo que significaba. Cuando vi las segundas imágenes que hoy surgen en las portadas de la mayoría de los diarios, donde uno alcanza a advertir la posibilidad de tener el arma a apenas unos centímetros del rostro de la vicepresidenta, lo primero que se me vino como reflexión es qué hubiera sucedido si ese atentado se consolidaba absolutamente en el motivo del autor material. Es decir, ¿qué argentino si hubiésemos tenido hoy? Porque es bueno preguntárselo también. ¿Qué hubiera pasado hoy en la Argentina? Seguramente la espiral de violencia, de desencuentros, de reacciones, de posiciones, hubiera significado un cambio absoluto y rotundo. Y entonces ahí se me ocurrió pensar que la democracia, por una acción milagrosa, porque de verdad cuesta entender por qué ese atentado no termina por completarse, la democracia nos ha dado a los argentinos una segunda oportunidad. Y sin embargo, el debate público sigue siendo tan álgido o más que antes. Bueno, yo creo que desde hace varios meses o años, pero profundizado en los últimos meses, el debate político, yo te escuchaba recién fuera de cámara en alguna de tus intervenciones y coincido con vos, ha venido girando en torno a la disyuntiva de grieta de un lado y del otro. Y la grieta ha vendido en términos políticos, en términos electorales ha vendido. Hay una ausencia de debate sobre programas económicos, sociales, internacionales, de desarrollo, de producción, de industria. Uno ve los canales políticos centrales y el rol de los políticos en esa centralidad es debatir sobre el posicionamiento que uno termina teniendo en torno a una división que es fractura. Es fractura. Esas herramientas yo las simbolizo en el Twitter que vimos hace unos días de López Murphy. Ahí planteaba, ¿son ellos o nosotros o ellos? Una visión democrática que implica excluir al otro. Creo que el desafío después de lo de anoche, para toda la fuerza política, y por supuesto esto no es ver la paja en el ojo sin ver la viga en el propio, digo, para toda la dirigencia política, es pensar una Argentina de ellos y nosotros. ¿Cómo se desarma, Martín, ese discurso polarizante? Porque le planteábamos acá a Serio en el primer bloque que observamos de nuevo y tras estos hechos totalmente angustiantes y repudiables, el mismo discurso de un extremo y el otro, ¿no? El enemigo está en la vereda del frente, es una puesta en escena, es la derecha gorila, seguimos con los mismos discursos. Sí, yo creo que una es lo que pasa en las redes me refiero a dirigentes, con nombre y apellido, incluso en la marcha de hoy, y en los medios todavía. Pero yo veo, a ver, primero una reacción mayoritaria, es excepcional quien no se ha pronunciado frente a este hecho. Es cierto que muchos después empezaron a acomodar por la tangente el debate, es decir, frente a un hecho de tamaña gravedad, por eso te digo, independientemente del acierto o no de un día no laborable, reducir el debate a una cuestión accidental frente a una cuestión de la gravedad institucional no merece consideraciones. Digo,
Yo aspiro verdaderamente, no puedo entender, y como hombre de la política, que no tengamos la capacidad de construir la unidad en la diversidad, de que no tengamos la capacidad de construir una democracia donde la pluralidad, la crítica bien entendida, las posiciones diferentes enriquecen la vida política. ¿Cómo se corta ese Cuando yo veo en el otro un enemigo, y en donde el fracaso del otro es el éxito mío, es muy difícil construir un país que salga para adelante. Te quería agregar que sobre todo hay como cierto temor y roza el pasivo en términos de activos políticos, la moderación política, ¿no? Porque se les critica eso a los que quieren promediar, incluso también Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, comparto contigo, digo, estuvo en la mira de sus propios dirigentes. Hay expresiones que si uno la leyera, uno se hiciera un revisionismo en los Twitter de los últimos 15 días frente a esto, sin saber que esto iba a ocurrir, pero hiciera un revisionismo de los 15 días, va a encontrar expresiones que hoy, a la luz de lo que pasó, revisten una extrema gravedad. Porque cuando un dirigente político, social, económico, gremial, manifiesta algo, no lo dice en términos únicamente personales o escudado en el teclado de un teléfono personal. Lo dice desde una posición que ejerce en representación de un sector. Digo, acá hubo un proyecto que presentó un pedido de pena de muerte para la vicepresidenta hace unos días por parte de algún legislador. Seguramente calculando... No, y Milei coqueteó con la portación libre de armas, eso también seguramente, pero seguramente porque responde a determinados estudios de opinión pública que aprovechando un encono que la población va generando a partir de una catarata de posiciones que llevan a este punto, nos lleva a una desintegración. Alguien tiene que decir, basta, hay que parar la mano. Es el momento de parar la mano. Yo creo que esto es el mayor elemento que debe surgir de lo que se pasó anoche. Pensar lo que hubiera sucedido, si eso se materializaba efectivamente, lo que hubiera sucedido, y pensar un poco, porque la grieta forma parte de algo que se retroalimenta. Los grandes medios de comunicación y la dirigencia política de un lado y del otro se retroalimentan. En el medio está la ausencia del debate de la política real. Ese es el diagnóstico de una situación que podemos compartir todos. Ahora, como dirigente político, te pregunto, ¿cómo se corta ese círculo vicioso? Primero, haciendo un aporte desde lo propio. Trato en cada manifestación de no decir una cosa y borrar con el codo lo que verdaderamente pienso. Segundo, creo que hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Yo vengo de la manifestación hoy en la calle. Sí, había manifestaciones organizadas de grupos, que es absolutamente legítimo. Ahora, vi miles de ciudadanos de a pie, de a uno, individualmente, que le quieren decir no a la violencia. Vi lo que sucedió en Buenos Aires y en cada ciudad de la Argentina. Me hubiera gustado, sinceramente, que tuviera, y no todavía hay tiempo de eso, que fuera el arco político en su totalidad, todos. Es que es muy difícil, políticos. Martín, me parece, y retomo lo que planteaba la diputada Machado, cuando el mismo presidente, en sus expresiones públicas, que podemos comprender la conmoción que genera dentro del frente de todos y se puede incluso poner un manto de piedad en ese sentido, pero el mismo presidente reproduce esos conceptos, ¿no? Encontrar culpables en los medios, en la justicia, la misma oposición, cuando todavía se debe investigar pero hay dos cosas. Sí, pero hay dos cosas. Una cosa es el hecho material del atentado, donde hay un responsable material, no sé si intelectual o será el mismo, ese será un tema que la justicia en su conjunto debe investigar y debe garantizar que se llegue a la verdad. Después hay un contexto de lo que hemos construido, hay un contexto que es claro, que de un lado y del otro se van construyendo caminos y posiciones que nos llevan a un discurso de odio. Pero hagamos un corte y pegue de las manifestaciones que se van dando en algunos lugares, donde, vuelvo a decir, hay una retroalimentación, se puede advertir en los medios. Yo ayer vi el inicio del programa de Babich Escobar y me pareció absolutamente saludable. Nadie le va a cambiar las opiniones a él de lo que puede pensar en democracia. Sí, pero es necesario poner un autorreconocimiento, decir, bueno, pará, porque cuando hay una sistematicidad
en un contexto tan complejo, desde lo social, desde lo económico, de lo político. Bueno, tanto va el cántaro, la fuente, que al final se termina rompiendo, se termina agrietando, y ahí las consecuencias son como las que pudimos tener en el día de ayer. Por eso yo acabo de firmar una solicitada con más de 200 dirigentes políticos, intendentes de todos los sectores políticos, de todos, del radicalismo, del PRO, del justicialismo. He escuchado manifestaciones y preocupaciones de todo el arco político. Me parece que yo pondría mucho más hincapié en eso que en lo que nos separa. Y sí haría una profunda reflexión de lo que tenemos hacia adelante. Porque la Argentina en estos 40 años de democracia está obligada a construir más y mejor democracia. Más y mejor democracia. La violencia política no puede ser el camino de nada, tiene que ser el límite. Y frente a eso no hay excusa, de derecha, de izquierda, de centro, todos tenemos que condenar. Y a partir de allí recrear también algunas formas de comunicación pensando que se juega con fuego en algunas cosas, ¿no? Martín, te hago la última pregunta para ir cerrando. En esta violencia, que fue la palabra clave de esta entrevista, esta violencia en el debate público, violencia social, ¿cuánto pesa el factor económico? No, creo que a veces se aprovecha el contexto del factor económico para generar una animosidad en la vida de la gente. No son siempre los sectores más desfavorecidos económicamente los que manifiestan una reacción en términos de violencia. Lo podemos apreciar habitualmente en varias de estas expresiones, ¿no? Pero sin lugar a dudas que la situación económica compleja, la situación social compleja, la situación de pandemia, que es un arrastre que todavía no ha cortado un hilo de lo que significó en el cambio del ánimo de la gente. Todavía. El tiempo de una crisis tan extensa, comenzamos una crisis allá por el 2016 y todavía se mantiene. Digo, a pesar de los esquemas de reactivación, de la posibilidad de generar trabajo, el contexto de inflación, es todo un caldo de cultivo. La gente está, o la población está muchas veces con un ánimo muy a flor de piel. Y por eso es que las posiciones de extremo, las posiciones de enfrentamiento, las posiciones a veces vacías de contenido, porque vuelvo a decirte, no veo una discusión sobre los temas de fondo de la Argentina. No, sin duda, sino, no hay debate de ideas. Sino una reflexión puramente de esto, y cuando uno intenta dar eso, pierde el tiempo, es alguien que pierde en términos electorales, ¿no? El carril del medio pareciera que pierde en términos electorales. Creo que influye, pero me parece que no es del todo decisivo. Bueno, muy bien, Martín Gil, llegamos al final. Te agradecemos mucho tu participación y tus conceptos. No, gracias a usted. Bueno, Feli, nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con el cierre cultural.